polvoymiseria.com. Bienvenido, bienvenida, gracias. Aquí estamos para hablar de un tema, pues, un misterio para muchos, para otros y otras, pues es algo con lo que ya están familiarizados. Y es que hay que conocer la Biblia para entender este misterio y todos los misterios que pues están en Yeshua escondidos, ¿verdad? No solamente todas las riquezas y todas las sabiduría, sino el misterio de Dios es Yeshua. Luis, ¿cómo estás? Agradecido con el eterno Yeshua porque pues hoy, esta tarde podemos hacer una audición más para que Polvo y Miseria lleve sana doctrina a todo aquel que dé clic ahí en el nombre de Yeshua. Todo por la gracia. Bueno, entonces vamos a hablar de la muerte, pero en esta ocasión pues no tanto vamos a hablar de la muerte, la primera muerte. La primera muerte en la Biblia es la muerte del cuerpo físico, la que todos vamos a pasar, excepto el grupo de personas que haya de ser en su momento arrebatadas o hayan de ser arrebatadas antes de que pues dé comienzo al periodo más turbulento de la gran tribulación. Vamos a hablar de la segunda muerte, algo que no muchos saben. Luis. Sí, hay varias formas de ver en la escritura este asunto de la segunda muerte. Uno es literalmente con el nombre segunda muerte y otro es con su sinónimo lago de fuego. Y con el otro sinónimo, infierno. Así es. En ese sentido, el lago de fuego es considerado como una condenación para todo aquel que fue finalmente simiente de Caín, todo aquel que resultó ser. Así es, no procedió al arrepentimiento, no fue hallado entre los elegidos, no sometió los placeres mundanos para vivir en una forma espiritual que agradara a Dios. Entonces, en ese sentido, como se encargó de echar fuera a Dios todos los días de su vida, pues también Dios lo deja desterrado de su presencia durante todos los días de su muerte. En ese momento pasa a ser una segunda muerte, una muerte donde ya pasó la primera, que fue pasar al sepulcro, a ser sepultado, pero en esa segunda muerte queda separado del amor de Dios, de toda misericordia, empieza a experimentar todo el odio, toda la venganza que abruma el abismo. Perdón, pero separado ya eternamente o para siempre. Sí, ya queda de alguna manera destinado a condenación. La única vez que podríamos decir que quizá puede salir de ese lugar, nada más va a ser para rendir cuentas en el juicio final y finalmente otra vez ver que el veredicto es que tiene un justo juicio de parte de Dios. O sea, el juicio del gran trono blanco. Así es, en ese sentido, pues todas las almas de todas las épocas que estaban esperando ese juicio ahora compadecen, pero pues ahí no hay oportunidad de ningún salvo, solamente hay una oportunidad de ver que pues Dios es justo y que está todavía dando una última oportunidad de que se expresen por qué pueden ellos pues librar el castigo. Sin embargo, pues nadie es hallado digno porque es el juicio conforme a las obras. Así es. Entonces, si la primera muerte es horrenda, ¿qué tan horrenda será la segunda muerte? Que es ya definitiva separación del alma con Dios. Y no solamente del alma, del cuerpo también, porque el cuerpo también va al lago de fuego. Sí, definitivamente es muchísimo más horrendo ese juicio. Lo podemos ver en que hasta ahorita, mientras no lleguen esos tiempos finales profetizados, todas las almas de los que mueren sin Cristo parten a este lugar de condenación, por el momento llamado infierno, el lugar a donde parten las almas de los que han muerto en sus pecados. No van a ningún purgatorio ni nada por el estilo. No hay limbo, no hay nada de eso. Entonces, pero sin embargo, lo que podemos encontrar es que cuando llegue el momento de que sean pasados al lago de fuego después del juicio final, es un castigo que no nada más va a ser para ellos, sino también está destinado para Satanás, el diablo, para sus demonios, para el falso profeta, para la bestia que va a regir en el mundo en un tiempo futuro. Futuro, pero muy cercano. Sí. Vemos. Sí, hay muchas señales que se están cumpliendo en el orden como fueron anunciados. Entonces, este gobernante mundial impulsado por Satanás también tiene ese destino. Entonces, podríamos decir que si el infierno como tal es un juicio horrible, pues ya el lago de fuego, tomando en cuenta que ahí también estará Satanás, se ve que será mucho peor. Entonces, la primera muerte todos la tenemos que pasar. Ahí está en Hebreos, es necesario morir una vez, también vivir una vez. Y después de esto el juicio. Y cuando conocemos de la existencia de la segunda muerte,
pues realmente ponemos nuestra atención ahí, ya no tanto en la primera muerte, ¿no? Porque además, pues si están con Cristo, han pasado de muerte a vida, y en el momento en que salgan de este cuerpo, irán ante la presencia de Dios. Pero otra vez, hablando de la segunda muerte, ¿qué hay que hacer para evitarla? Hay que ser fiel hasta la muerte. Pero no somos. La ventaja que tenemos... Volver a nacer primero, ¿no? Sí, con el nuevo nacimiento se desatan muchas herramientas que el Señor regala para poder persistir en este mundo luchando con las armas de Dios contra el mundo, la carne y Satanás. Vamos a recordar la circunstancia que vivía la iglesia de Esmirna, por ejemplo. En el caso de ellos, sufrían persecución, sus angustias, sus tribulaciones, su pobreza se veía reflejada en toda la circunstancia que vivían. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Apocalipsis 2, del 8 al 11. Ahí lo que podemos encontrar es que está de alguna manera, esta situación que se está viviendo en la tierra, la están pasando muy difícil. Pareciera ser que Dios no está con ellos. Incluso la iglesia apóstata siempre apela a que cuando alguien es próspero, Dios está con él, y cuando alguien tiene carencias, Dios no está con él. Sin embargo, en este caso vemos todo lo contrario, dos cosas. Una, el Señor mismo, de labios del Señor, dice, tú dices que yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, es la primera cosa. Y la segunda es, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, bueno, más adelante dice, reinarán con Cristo 1000 años. Bueno, los que tienen parte en la primera resurrección. Así es, esa es una parte clave. Dice que los que participan de esta primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Eso quiere decir que el Señor los ha regresado de entre los muertos para que reinen con Él, y no para que vayan a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Bueno, esto es escándalo, es locura, pero no hay problema. Ya se nos había advertido y se nos dice que la palabra de Yeshua es escándalo y es tropezadero. Quizás nunca habías oído esto de la segunda muerte, pero es real, está en la Biblia. Y es lo que estamos tratando de poner a flote, porque es una doctrina que está hundida, que no la hablan mucho en las iglesias, porque no es atractiva. Y aunque sí la hablan para amedrentar, para manipular a las personas y desde luego para sacarle su dinero, pero no hay por qué temer si estamos con Yeshua, ¿no? Porque Él ha prometido que nos va a librar de la segunda muerte y también de la tribulación que va a venir. Sí, de hecho cuando se habla del texto en primera de Tesalonicenses 4 del arrebatamiento, ahí se aclara que no todos moriremos, pero de los que estemos en vida cuando sea el arrebatamiento, es una promesa en la que todos los que resuciten para vida no verán este castigo horrendo que está destinado hacia el fin. Sin embargo, aunque el Señor Jesús fue quien más habló acerca de estos lugares de condenación en el Evangelio, la mayoría de los que propagan un significado falso del lago de fuego son los testigos de Jehová. Para ellos, el significado a su interpretación propia de ellos del lago de fuego significa que viene un juicio sobre todo el planeta, en donde los humanos son castigados y el planeta es devastado. Lo toman como si fuera un simbolismo alegórico de que viene una destrucción. Sin embargo, pues aquí lo que podemos ver es de que esa es una doctrina errónea. En Apocalipsis 20, de los versículos del 1 al 11, habla del final de la vida, del periodo de esta tierra, para que se espere un cielo nuevo y una tierra nueva. Y finalmente, antes de que entren los elegidos a esos cielos nuevos y esa tierra nueva, pues hay un lugar eterno, una dimensión de condenación, una separación total de Dios para siempre. Y en ese sentido, pues ese sí es el lago de fuego, una dimensión espiritual donde las almas de los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida son apartados para ese lugar. También en Daniel 12 se habla de la segunda muerte, cuando habla de la condenación eterna. La segunda muerte es la condenación eterna. Sí, en el sentido que habla Daniel 12:12 es la confusión perpetua. Estar en un lago de fuego, estar en un infierno, es recordar pues todas las maldades que se hacían en la tierra, todas las oportunidades que dio Yeshua de arrepentirse y que fueron rechazadas,
todas las características en las que Dios se dio la oportunidad de decir, ven, cambia tus caminos, mejora tu forma de vivir, cree en mí, ya pagué en la cruz por ti, y todas estas oportunidades de amor las tomaron a burla, las tomaron a rechazo, y en ese sentido pues llega este momento en el que quedan separados de Dios. Muy bien. Bueno, pues llamamiento. Pues hay un lago de fuego y azufre. Está en una dimensión espiritual. Otra vez Hay un lago de fuego. Está localizado en una dimensión espiritual. Está destinado no para tú que nos escuchas si es que te arrepientes. Fue creado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Pero todo aquel, principalmente el cainita que no se arrepentirá, pues queda demostrado que por su rechazo al evangelio, su nombre no quedó hallado inscrito en el libro de la vida, y por lo tanto pues tristemente tiene este lugar de destino. Entonces pues es importante también notar que pues como dice Daniel, que habrá confusión perpetua, pues muchos de los que resuciten y se encuentren en ese lugar de tormento eterno, pues lo que van a decir es en qué momento fui a rechazar, cómo no tomé la oportunidad, toda una confusión perpetua, porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Muy bien, pues esto es muy en serio y pues lo decimos de parte de Dios. Tanto tú como yo, como tú que escuchas, estamos expuestos a esto y pues hay que arrepentirse. En arrepentirse hay vida, hay vida. Reconocer a Yeshua es volver a vivir, es volver a nacer. No es reconocerlo nada más, es recibirlo como el dueño y el juez y el rey soberano de tu vida y de toda la creación, y empezar a vivir de acuerdo a sus estatutos, que son vida para los que le siguen, ¿no? Sí, definitivamente este llamado es muy importante, porque la pregunta obligada es, si hoy dejaras el cuerpo, ¿en dónde pasarás la eternidad? O sea, tú puedes decir que no hay infierno, pero ¿y si sí? Así es. Entonces, por lo tanto, cabe otra pregunta. Cuando partas de este cuerpo y tengas que entregar cuentas para que el Señor te asigne tu destino final, ¿estarás frente a aquel que es tu Salvador o aquel que será tu juez? Entonces, pues opta por el Salvador, porque Él derramó su sangre para librarte de ese lugar, pero cualquier forma en la que tomes a la ligera este mensaje, pues hay un juez en los cielos que determinará un estado eterno, y su amor hoy te quiere rescatar de esa condenación, hoy te quiere dar vida, hoy quiere que en lugar de que estés separado de Dios, estés frente a su presencia por toda una eternidad, en lugar que estés en sufrimiento de fuego, estés en un paraíso celestial. Y también cuando te sientas atrapado de los recuerdos de la tierra, pues recordamos esa historia de Lázaro y el rico, cuando Abraham le dice al rico, hijo, acuérdate. Eso quiere decir que los sentidos no se pierden, los recuerdos tampoco se pierden en el más allá. La memoria no. ¿No? Aunque haya padecido la persona Alzheimer. No, porque en el mundo espiritual es muy palpable que los sentidos se agudizan, se sensibilizan más. Este rico podía decir, estoy atormentado en esta llama, entonces él podía sentir, recordar y ver lo que se estaba viviendo. Bueno, pues ahí la dejamos. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Dios les bendiga a todos, y pues anular también esa postura que el infierno no existe, porque en el original dice Gehenna, pero hay que recordar que ese valle de los hijos de Hinón era el lugar ideal para que el Señor explicara que hay una condenación en un mundo espiritual. Así es. Bueno, y además para que recibas hoy vida, porque sin Yeshua estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. No vayas a creer que eres libre. Si no estás con Yeshua, si no estamos con Él, no somos libres. El diablo nos hace creer que somos libres, que porque tenemos dinero, que porque no estamos en Lecumberri o en el reclusorio o no estamos secuestrados. Estamos hablando de prisión espiritual, de prisiones espirituales por no estar con Yeshua. Sí, esa es la parte más difícil de este asunto, el poder decir que
no nada más un aparente o temporal infierno se vivió en la tierra por causa de la carga de culpas, de todo pecado, de que no hubo un perdón, de que no hubo una redención, sino empieza a empeorarse más o menos en el sentido de infierno, cuando en este lugar uno empieza a ser la cama de gusanos que cubren, empieza a ser un lugar de densa oscuridad, pero el destino final más terrible incluye a ellos junto con los demonios. Polvo y miseria. .com